me atribuyo, porque esa paciente cuando yo la vi, era la cuestión con fibromialgia, yo le hice diagnóstico de una espondiloartritis, yo le inicié terapia biológica, pero decía con dolores, qué dolores, qué dolores. Entonces, yo en su momento le había pedido factor reumatoide y todo le había salido negativo. Cuando la ve, ella pidió un segundo concepto, la vieron en Bogotá y dijeron que no tenía esposa. Ya me dijo, no, doctor, yo le creo. Lo que usted me diga, eso es lo que yo tengo. Entonces, yo dije, pero yo cómo hago para ponerme a pelear con todo el mundo. Yo le dije, démosle el beneficio de la duda a ellos. O sea, yo no soy el dueño de la verdad absoluta, de pronto yo me estoy equivocando. Hay que tener en cuenta que la verdad, a pesar del biológico, a ti no te ha servido. Entonces, quitemos todo esto y esperemos a ver qué pasa. Yo creo que a ella no le gustó lo que le dije. Ella esperó como que de pronto que yo batallara un poquitico más por la cuestión. Dejé de verla como año y pico. La volví a ver la semana pasada. Cuando la vi, la paciente tenía sinovitis en muñeca, tenía sinovitis en carpo, factor reumatoide trepa, citrulina trepa. Es una artritis reumatoide. Ahí sí, ni para ellos ni para mí. Porque ahí realmente, porque ellos lo que hicieron fue mandar a la clínica el dolor y mandar a la fisiatría. Y la dejaron con analgesia, más nada. Pero entonces a eso es lo que yo digo con el seguimiento del paciente. O sea, tarde o temprano va a debutar con alguna cuestión. Me ha pasado también un caso que tuve digamos, como la suerte de verla en el momento que era. Era la hija de la profesora de un hijo mío. Y ella la veía un colega mío. Y ella me dijo, no, que quería que yo la viese. Entonces yo le dije, fue al consultorio, la vi. Bueno, ella venía con el diagnóstico de fibromialgia. La empecé a ver, le pedí factor reumatoide, le pedí todas las cosas, todo le salió negativo. Entonces le inicié manejo pregabalina con todas las cosas, no mejoraba. Le hice control como a los 6 meses, la vi de nuevo y sí tenía sinovitis. Yo dije, pero si yo le pedí el factor reumatoide, le pedí todo. Entonces, ella es de Suna. Cuando yo le pedí el factor reumatoide de nuevo, todo eso, salió todo completamente tratado. El control ya no lo hizo conmigo, sino lo hizo porque la mandaron a médica. Allá la vio un amigo mío y me dijo, no, Roger, esas son las vainas, por eso uno con la fibromialgia, uno debe tener siempre como el GERS. Yo no le doy de alta a la fibromialgia. Yo tengo colegas que sí le dan de alta. Yo no lo doy de alta. Yo no lo doy de alta, pero es por eso. Pero es por eso, porque hay veces que uno se lleva la sorpresa en el tiempo de que el paciente no haga eso. Hacer el seguimiento y al tiempo volver a repetir otra vez todo. Sí. Si queda en fibromialgia, perfecto, bien para el paciente. Pero el problema es si le sale otra cosa después. La especificidad de estos anticuerpos anticitrulina, ¿qué especificidad tienen para la artritis reumatoidea? 70-80%, un poquitico más alta, es un poquito más alta que el factor reumatoide. Las otras patologías son las vasculitis sistémicas, las infecciones, y dentro de las infecciones tener muy en cuenta la parte viral. El parvovirus, cuando yo estaba haciendo medicina interna, cuando yo estaba en tercer año de medicina interna, estaba rotando en infección, ahí me tocó ver a un muchacho que tenía VIH. Y el motivo de consulta del muchacho era por dolor articular. ¿Qué características tenía el muchacho? A mí no se me olvida, pelado, medía como 2 metros, grande, joven. El tipo tenía una anemia, pero esa salvaje. O sea, el tipo, cuando estaba bien, tenía la hemoglobina en 6.
Entonces, pero siempre 4, 3, 2. Me acuerdo que le hicieron un aspirado medula ósea y le encontraron el parvovirus. Y a mí no se me olvida esa vaina porque el tipo cuando yo lo vi la primera vez, el tipo tenía compromiso. Yo creía que era una artritis reumatoide. Y no, era por el artritis, era por parvovirus. Bueno, sí, el COVID tienen los que no tienen invasión articular. No, es que estoy hablando de los que hacen invasión, hacen compromiso interarticular, que pueden ser derrame articular, digamos. La otra son las infecciones bacterianas, y ya ahí viene todas las artritis reactivas que causan, causan sinovitis, oligoartritis, todo eso, Zika, chikungunya, COVID, todo lo que ustedes quieran de ahí para adelante. Estas son más o menos como las patologías por virus, o sea, los agentes etiológicos por virus que más causan enfermedad articular inflamatoria. Y ya después dentro de las misceláneas viene un grupo que ya sí es bien diferente entre sí, sarcoidosis, las enfermedades por fármacos, enfermedad del suero, que es una enfermedad que es básicamente como una reacción de hipersensibilidad, la artropatía por depósitos de cristales, que pueden también llegar a dar eso. Entonces, si ustedes se llevan esta parte, ya digamos, ya se cumplió el cometido de lo que se hace. Realmente, cuando estén con un paciente con dolor articular inflamatorio, ver si lo que predomina en el paciente es el compromiso articular o el compromiso exarticular. Si el compromiso articular es el que predomina, pensar en esto. Si el compromiso extraarticular es el que predomina, pensar en lo otro. Básicamente. Pero es una cosa ahora que me dejó pensando en la artritis psoriásica. El paciente mismo no tiene que tener psoriasis, sino que el hermano lo tiene, uno puede pensar en eso. Sí, ahora con la artritis psoriásica pasa una cuestión bien interesante. El paciente puede debutar con artritis psoriásica y no tener la psoriasis, sino después hacer el compromiso cutáneo. Y eso puede pasar hasta en un 30% de los pacientes. ¿Esto sería el diagnóstico también? No, porque la presentación, ellos hacen compromiso mundial, hacen compromiso entre sí, hacen una cosa que se llama dactilitis. ¿Qué es la dactilitis? ¿Quién da más? ¿Quién da menos? No, porque aquí no hay respuesta buena ni mala, sino es más como para que hablen y digan. Bueno, para efectos prácticos, la dactilitis es artritis más entesitis. Es todo. Es todo el dedo. Es todo el dedo. Todo el dedo. Todo el dedo. Entonces, eso es lo que es la dactilitis. La dactilitis es muy de la artritis psoriásica. Entonces, porque, digamos, casi que uno ve dactilitis, hay que pensar que el paciente tiene una artritis psoriásica. Esto de artritis psoriática dan más una psoriasis de esas que dicen que son inversas. Tienes más, no. Con todo. Acuérdate que la psoriasis, lo más común que en cuanto a enfermedad cutánea es la gutata, que es la que uno más ve, que son las plaquitas. Realmente la que da así la palmoplantar, la que da en cuero cabelludo, la que da en pies y todo eso, la que da en intertrigo y todo, realmente es un porcentaje muy pequeño, pero todas dan. Aquí es donde viene la cuestión de causa inflamatoria de dolor articular. La artrosis, hombre, el dolor de la artrosis es un dolor articular mecánico. Bueno, ahora sí, antes de que se me olvide, porque eso no lo dije al principio, ¿cuál es la diferencia entre dolor articular inflamatorio y mecánico? O sea, diciendo uno, sacan el otro. Bueno. Calor local, el calor local. Estamos hablando de dolor.
Estamos hablando de dolor. De dolor. Cuando habla Características del dolor. del dolor inflamatorio versus El inflamatorio con el reposo. Siempre es la- En cambio, no duele con el movimiento. Bueno, organicemos la cuestión. El dolor articular inflamatorio, Duele- ¿da rigidez matinal o, Sí, o no da rigidez matinal? sí. Bueno, se las pongo más difícil. ¿Qué es la rigidez matinal? Pero no, vamos por partes. Y si el dolor, y si yo me levanto, yo digo que me duele todo, no voy para mover, me levanté tieso. Eso es rigidez matinal. Tieso, sí, tieso. No. Tiene que durar más o menos, pues, No, no. Estamos hablando del síntoma, no de la duración. Estamos hablando del síntoma, no de la duración. Si yo me levanto con dolor y digo, no, es que estoy pegado del dolor, no me puedo mover bien, que no sé qué, demoro 5, 10 minutos, lo que sea, 1 hora, pero me da el dolor, no puedo. ¿Eso es rigidez matinal, sí o no? dolor matinal. ¿Ah? No. ¿Por qué? Porque es que, o sea, es que la zona donde yo tengo el dolor no la puedo mover. Una cosa es dolor y otra cosa es rigidez, otra es toda diferente. Lo que tú dices es cierto, eso es clave. Una cosa es dolor y otra cosa es rigidez. La rigidez matinal no hace referencia a dolor, Movilidad. Esa es movilidad. a movilidad. Me gusta más el término que utilizan los gringos para esta vaina y es el freezing, es como el congelamiento, es el entumecimiento. Es el entumecimiento de la articulación. ¿Entiendes? No la puedo mover. No la puedo mover. Entonces, hay gente que te dice, no, es que yo me levanto y me toca pegarme a las paredes y voy poquito a poquito y desde ahora te digo eso, no, yo me levanté y yo todavía estoy así. Y te dice, Y puede ser sin dolor. y es que es sin dolor, Es sin dolor. es sin La dolor. rigidez, La rigidez es sin dolor, es sin dolor. o sea, no puedo movilizar. Exactamente, es la sensación de entumecimiento. ¿Qué Entonces, puede pasar una cosa? ¿cómo? Pues que puede desaparecer. Generalmente es más de 1 hora. Lo que pasa es que ahí viene la otra cosa. Mejora con la actividad o empeora con la actividad. El dolor articular inflamatorio. Bueno, Peor. ¿cuál? El dolor. Mejora con el ejercicio. Al contrario, el dolor articular inflamatorio mejora con la Por eso, actividad. mejora. Mejora con la actividad. Entonces ya van 2 tips importantes ahí. Primero, la rigidez matinal es mayor de 1 hora. Segundo, la rigidez matinal no hace referencia a dolor, hace referencias a la movilidad. Tercero, el dolor mejora con la actividad, por lo tanto empeora con el reposo. Es en cuanto al dolor articular inflamatorio. Esas son como, digamos, como las 2 cositas así. La artrosis, exactamente. La artrosis es meramente mecánica, por lo tanto, puede que tenga rigidez matinal, pero una rigidez matinal generalmente de 5 o 10 minutos, que es lo que se demora el paciente como en estirarse más o menos. ¿Qué tan frecuentes que tengo las dos? No, sí se da. Sí se da bastante. Sí, así. Sí se da bastante. Y es más, uno a veces lo describe dolor articular de características mixtas. Sí, eso sí puede dar. La hipermovilidad articular, que eso sí lo ve, es una cuestión más congénita, uno ve sobre todo en adolescentes, bueno, como ya uno no ve niños, ya, pero obviamente que eso lo traen desde niño, pero la hipermovilidad articular es una cuestión que es supremamente dolorosa. La fibromialgia, y aquí venimos, ya tocamos el tema del déficit de la vitamina D. Cuando la vitamina D está baja, no estoy hablando de insuficiencia, cuando está en déficit, el hueso llora. Realmente eso causa dolor. Y de las patologías endocrinas, tanto el hiper como el hipotiroidismo causan dolor. El hiperparatiroidismo también causa mucho dolor. Acuérdense que el hiperparatiroidismo lo que hace es lijar hueso, va acabando hueso. Y también se asocia a déficit de vitamina D. Entonces, eso causa dolor. Hay que tener en cuenta la parte del tiempo, que es lo que siempre les he dicho. El hecho de que ahorita no vea nada no significa que después no aparezca.
Entonces, hay que tener paciencia, hay que tener en cuenta que las cosas van sumando, como le digo que pasaba con el lupus. Los laboratorios generalmente deben confirmarse. Ahí me llega alguien que me dice, no, que para descartarle un antifosfolípido ya viene con anticardiolipina con todo negativo. Yo vuelvo, pero 3 meses igual se lo pido. Y si me sale normal, yo le digo, bueno, te veo en 6 meses, un año. Mira. Entonces, ejemplo de, bueno, la gota la puse aquí a propósito porque un nivel de ácido úrico normal no excluye la presencia de gota. Exactamente. Un nivel de ácido úrico normal no excluye la presencia de gota. Entonces, son cuestiones que uno debe esperar en el tiempo. Pero la gota sigue siendo el sanguíneo en el Podaca sí, pero vuelvo y te digo, o sea, es lo común, es lo común, pero también cuando uno ve tofo generalmente en la superficie extensora, en rodilla, en codo, exactamente. Entonces, no siempre es la podagra. ¿Cuáles son los principales casos positivos del ácido úrico elevado? Más frecuente. Enfermedades metabólicas. Pero ácido úrico elevado, o sea, la principal, síndrome hemolítico urémico, son las cuestiones que llevan hemólisis, más que todo. Las imágenes nos ayudan a confirmar el diagnóstico, pero hay una limitante con las imágenes. Ojalá uno a todo el mundo pudiera mandarle tag y resonancia, pero eso no se puede. Entonces, estamos en un sistema que es finito, entonces uno tiene que saber cómo manejar las cosas. Entonces, casi siempre la primera entrada para todo es la radiografía convencional, y a Dios gracias, casi todo, digamos, se puede hacer con una radiografía convencional. Hay que tener en cuenta que el TAC lo pedimos solamente cuando queremos ver erosiones óseas. Sirve para delimitar otra cosa, pero es básicamente para estructuralidad. La resonancia es más para ver líquidos, para ver zonas de edema y para ver la tensión. La ecografía, que es lo que está en boga ahora, es de mucho más bajo costo y nos hace las dos cosas. Nos mira tanto erosiones como edema. La ecografía. Me imagino que sí, esto lo tienen ellos. Bueno, entonces, para cerrar esta primera parte, tener en cuenta, esto no es siempre de bola a bola, no es como el primer caso que yo les dije, el pelado que tiene artritis simétrica bilateral, de reciente inicio, que tiene un factor reumatoideo positivo, un TCF positivo, tiene un artritis. No todo llega así. Y lo que tú dijiste ahorita, muchos casos se pueden presentar sobrepuestos con otros. O sea, artritis y artrosis, eso llega lo que uno quiera. Entonces nunca llegan así de bola a bola. Nada reemplaza la historia clínica. Y lo que ustedes sospechen es sobre eso, sobre lo que se van a orientar. Obviamente, si no lo sospechan, no pueden hacer diagnóstico. Entonces, ¿cuándo empezaría a afectar en una cuando ya haya más de 6 semanas de que el paciente está enfermo? Es que eso no es por tiempo. Ahí me llega un paciente. Obviamente todo es en el contexto, y cada paciente es individual, cada extrapolar, o sea que por tiempo es como complejo. Pero o sea, son los síntomas. Un paciente que ya con dolor articular inflamatorio de reciente inicio, hay que buscar una clínica hasta que no hacer lo contrario. Ya que no la tengas otra cosa, pero alguna cuestión debe pasar. Entonces, los paraclínicos, lo que yo les dije ahorita, o sea, no existe nada que diga, hombre, le voy a pedir esto y esto me va a dar el diagnóstico. Eso no existe. Por lo menos en reumatología no existe nada de eso. La reumatología es la reina de las probabilidades. Es sumando y ojalá que más reinas den para aproximar. No existe eso, un panel de artritis que pidamos esto para que eso acá no existe. Hay que tener en cuenta lo del tiempo cuando se realiza una prueba. O sea, el hecho de que ahorita salga negativa no significa que vaya a persistir negativa, sobre todo si el paciente tiene síntomas. El periodo entre una prueba de 3 meses. Vamos, 3 meses, 6 meses. ¿Sí? Sí.
Es que también pensando en la complejidad cuando uno ordena, los daños podemos quitarse la fibromialgia. Pero es que ahí es donde viene la cuestión. Si tú tienes un paciente que tiene dolor articular inflamatorio, ya tú le pedís, tú llegas hasta el factor reumatoideo y los anticuerpos, le pides la placa y todo eso. Hasta ahí llegaste y viste, salió negativo, salió positivo. Pintó algo, no pintó nada. Pero lo que te digo ahorita, todo sale negativo. Entonces, necesito corregir, ya te toca esperar por lo menos por un año. Igual hay que darle tratamiento. Hay que darle tratamiento. ¿Qué le doy yo cuando a mí me sale un paciente con una artritis reumatoidea seronegativa? O que me diga con dolor articular inflamatorio, reacción de fase elevado, con todo, pero con todo lo demás negativo. Eso le iba a decir, es que ya la Bueno, el COVID, las secuelas post-COVID, incluyendo artritis. sí, pero no se ven más que artritis, uno ve fibromialgia, ve que están compromisos idiopáticos, ve también compromisos neuropáticos, pero la artritis sí se ve, en menor proporción, pero sí se ve. A pesar de los avances en la técnica de imagen, el Doppler, yo pienso que es lo que se está posicionando y lo que va a terminar posicionándose aún más con respecto a lo que es el TAC, la resonancia y todo eso. Entonces, eso, digamos, lo que tenía para decirle en esta primera parte. Es que Por ejemplo, la mayoría se resuelve en el paso tiempo. Puede que haya unas cosas que se compliquen, pero hay que ver una cosa que sea, hay una cosa que se llama artritis reactiva. La artritis reactiva no se cura. La artritis reactiva es una artritis inflamatoria, un compromiso articular inflamatorio crónico. Eso va a seguir, requiere tratamiento. El tratamiento de por vida. Sí. Una cosa es la artritis postinfecciosa o la artritis infecciosa. no, por algún virus, por ejemplo. Por eso. No, generalmente, apenas es como cuando uno le da gripe. A ti te da gripa, te duelen los huesos, todo, se te quita la gripe y se te quita el dolor. Es más o menos así como el síndrome. O cuando la gente, hay pacientes que le dan neumonía, que cuando le da la neumonía, da dolor articular. Te da la neumonía, pasa el dolor articular. Más o menos como el síndrome. Otra cosa es la artritis postinfecciosa o la artritis reactiva, que ya pasan 4 semanas, pasa un mes. Pasa un mes después del compromiso infeccioso, ya es otra cosa. Sea viral o sea bacteriano, cualquiera de los dos. Generalmente después de un mes. Sí. Se quedó con eso. Que estamos hablando de una cuestión que no se va a quitar. Obviamente todo esto es ensayo y error. Yo no estoy hablando, yo dije que se lo dejaba, pero se lo dejó. Y también hay que ver cómo va la respuesta. Si la adicionó más, si lo quitó menos. Pero sí toca. ¿Cuál? Colchicina, sí. No, la colchicina, yo defiendo mucho la colchicina. La colchicina sirve y sirve bastante. Sobre todo para artrosis, o sea, no en enfermedad articular inflamatoria, no. Pero en artrosis sí sirve la colchicina. Lo que pasa, por lo menos en reumatología, perdón, uno prácticamente casi que busca el efecto adverso. Y uno tiene que saber cuál es el efecto adverso y estar pendiente de eso. ¿Qué es lo que pasa más común con la colchicina? Intolerancia gástrica. Pero más allá de la intolerancia gástrica, la diarrea. Pero más allá de la diarrea, que es a lo que uno sí le tiene miedo, que es a lo que uno le corre, la leucopenia. La leucopenia. Esa es la parte de lo que uno... pero la colchicina sirve. La colchicina es antifibrótico, antiinflamatorio, todo. La colchicina sirve. Dudas, preguntas, inquietudes. Ya, continuamos entonces, Carito. Sí, ya le vamos a dar paso a la segunda ponencia, que sería la doctora Marcela Mendoza. Bien o no, bueno, vamos a empezar.
Doctora, gracias. Entonces, muy buenos días a todos. Muchas gracias pues a ustedes por esta invitación acá a hablar un ratico de dolor en paciente con enfermedad reumatológica. Yo me presento, yo soy Nora Marcela, yo soy anestesióloga, supraespecialista en dolor y cuidado paliativo y también soy magíster en educación médica. En este momento laboro con el Hospital Universitario San Vicente Fundación, con Neuromédica, el Instituto Colombiano del Dolor y con Medicine, que es la IPS a través de la cual llegamos aquí y que nos está generando este bonito espacio académico. Cuando a mí me piden que hablemos de dolor en enfermedad reumatológica, es como pedirle a uno que hable de todo y de nada, ¿no? Porque es como tratar de dar en 30 minutos, digamos, lo que hago todos los días de mi vida. Pero digamos que trataremos de hacer esta charla de modo que a ustedes les queden algunas ideas claras, ¿cierto? Muchas ganas de leer y que esto se parezca lo menos posible a este famoso postre colombiano que todos hemos comido. Vamos a hablar un poquito acerca del dolor, los mecanismos de dolor específicamente en enfermedad reumatológica, algunos escenarios en los que nos enfrentamos en la práctica clínica y las intervenciones específicas que hacemos, las recomendaciones mías al respecto. Y terminaremos con unos puntos clave. Pues recordemos que el dolor, hombre, es una causa consulta muy frecuente, más en enfermedad reumatológica, ¿cierto? En general se considera que la mayoría de los pacientes de dolor, por lo menos los pacientes de dolor que van a urgencias, tienen un manejo del dolor inadecuado. La gran mayoría de los pacientes son dados de alta con puntajes por encima de 6, o sea, con dolor severo, y el uso de servicios de urgencias, digamos que es inadecuado. ¿Y qué es lo que pasa? Que en este momento consideramos que en el mundo hay más de 100 millones de adultos que viven con dolor crónico, que es una incidencia que por sí sola es superior a la incidencia de cáncer, diabetes e enfermedad coronaria y que puede alcanzar a costar más de 635 billones al año, solo en Estados Unidos. Y si partimos de esas cifras, digamos, tan escandalosas, tenemos la situación de que la gran mayoría de los analgésicos tienen un número necesario a tratar para 50 de 3 a 10, o sea, no son tan efectivos como quisiéramos. Y consideramos que uno de estos medicamentos es superior a placebo cuando es mejor que el 30%. Casi todo en dolor mejora eso, el 30%. Los coadyuvantes, los analgésicos, opioides, el mismo intervencionismo. 30% que a veces es una mejoría insuficiente para el paciente e insuficiente para nosotros como clínicos. ¿Y qué pasa específicamente en enfermedad reumatológica? Y yo creo que eso ustedes lo ven todos los días con estos pacientes, que es diferente hablar de inflamación que de dolor. Recordemos los 5 puntos después del examen físico que se han relacionado clásicamente con la inflamación. La inflamación se caracteriza porque hay presencia de rubor, calor, edema o tumefacción, porque hay disminución de la función y porque hay dolor. Pero muchas veces estos pacientes pueden ya no estar inflamados, usted tener paraclínicos perfectos, usted no evidenciar sinovitis y el paciente dice, doctor, pero me duele. ¿Sí? Y efectivamente le duele y eso sigue siendo un motivo de consulta para él y un problema para él. Entonces nos toca volver a este tema que tal vez no es el tema más alegre de tocar para todos, pero toca hablar un poquito de la fisiopatología para entender por qué les sigue doliendo, aunque no estén inflamados. Recordemos que para la IASP, para la Asociación Internacional para el Estudio del Dolor, en el 2020 actualizaron la definición de dolor y lo dijeron que es una experiencia emocional sensorial desagradable, o sea, en esencia es una experiencia subjetiva, y ese es el gran problema del dolor, que todas las herramientas que tenemos para aproximarnos a él pasan por la experiencia del paciente, y como la experiencia del paciente es tan disímil y es tan variable y se puede ver influenciada por tantas cosas, a veces el dolor es un síntoma difícil de concretar para nosotros como clínicos, lo que no podemos concretar pues no lo podemos tratar. Esto es una bonita diapositiva que ellos hicieron mostrando la nueva definición. Digamos que la fisiopatología clásica del dolor empieza con daño tisular, posterior al daño tisular la inflamación, llegan las células de la inflamación y activan los nociceptores. Recordemos las frases, la transducción, que es lo que pasa propiamente en el tejido, la transmisión, la modulación, que es todo lo que hace el cerebro, digamos, para evitar que el dolor llegue tan vivo ya propiamente a la corteza frontal, o sea, todos los mecanismos de modulación, cannabinoides, etcétera. Y finalmente la percepción. El dolor es una experiencia cerebral,
finalmente. Entonces, cuando las pacientes me preguntan, algunas pacientes con enfermedades que a veces no son tan claras, como la fibromialgia, me dicen, doctora, pero entonces mi dolor está en la cabeza. Pues sí, porque es que finalmente todos los dolores están en la cabeza. Finalmente es el cerebro el que percibe todos los dolores, independientemente del daño orgánico. Y por eso vemos pacientes con tanta variabilidad en el compromiso orgánico y tanta variabilidad en el dolor. Pacientes que aparentemente tienen un compromiso mínimo y un dolor muy fuerte, y pacientes con lesiones pues, que deberían ser, digamos, casi que incompatibles con la marcha, y uno los ve hasta trabajando. Entonces, recordemos, este es el momento donde llega el dolor, llega el estímulo nociceptivo, digamos, a la extremidad. Ella va a llegar, ¿cierto?, hasta el asta, ese bonito sitio del asta dorsal de la médula espinal, que es donde pasa toda la magia, donde se dan todos los fenómenos de transmisión, transducción y algunos de modulación. Y finalmente va a subir ¿a dónde? A todo lo que es tálamo, hipotálamo, y finalmente a corteza cerebral, ¿cierto? El asta dorsal de la médula espinal, la interneurona, y de ahí pasa hacia arriba y hacia el cerebro. Y algunos pacientes tienen lesiones agudas y esos dolores te terminan cronificando, y hay una serie de mecanismos que se dan tanto a nivel en el asta de la médula espinal como a nivel cerebral. Hay alteraciones fenotípicas en las neuronas que hacen que el dolor persista. Entonces el dolor pasa a ser una enfermedad por sí mismo. ¿Por qué? Porque ya así no tengamos lesión periférica, así el paciente ya no esté inflamado, así la radiografía aparentemente esté normal, ese dolor crónico hizo cambios fenotípicos en las neuronas, tanto espinales como cerebrales, y ese paciente ya no vuelve a ser el mismo, y el dolor, digamos, queda pintado en su cerebro, se cronifica. Importante, pues, como para reglas generales, el dolor crónico es el dolor, todo dolor que lleve más de 3 meses de evolución. El tipo de dolor, que de esto vamos a hablar un poco más adelante, y la intensidad que consideramos puede ser leve, moderada, severo, según lo que tengamos en la escala visual análoga, ¿cierto? Para todo paciente su dolor es severo. Yo creo que tengo todavía por llegar a medicina del dolor y preguntarle a un paciente, ¿a usted cuánto le duele? Y él me diga, me duele poquito, ¿sí? Para cada paciente, ¿por qué? Porque es su dolor. ¿Sí? Entonces, estas escalas de clasificación del dolor de forma numérica a veces no son tan útiles para uno como clínico, porque los pacientes finalmente siempre te responden lo mismo, porque mientras uno tenga dolor, sobre todo un dolor crónico, mientras uno tenga dolor, para uno es severo. Así, digamos, le permite hacer sus cosas de la vida diaria, en fin. Esto me interesa mucho que lo entendamos, y es que existen distintas categorías de dolor. Y me interesa mucho que hablemos del dolor que llamamos nociplástico. Entonces recordemos que el dolor puede ser nociceptivo, que es un dolor específico, bien localizado, por ejemplo, un dolor articular, es generalmente inflamatorio, hay un daño estructural, es el dolor de la paciente de la artrosis de rodilla, es el dolor de la paciente de la artritis reumatoidea que está con sinovitis activa, ¿cierto? Es un dolor normalmente muy bien localizado, que se describe en términos de daño estructural, ¿cierto? Pero también tenemos los pacientes con dolor neuropático, que también los vamos a ver en enfermedad reumatológica. Y son pacientes que tienen un dolor que dicen, me arde, me quema, me entumece, ¿sí? Es un dolor que es un poco más difuso, es un dolor que es más difícil de manejar realmente, y es el dolor que finalmente se gasta la gran mayor parte de los recursos en medicina del dolor, porque es el dolor más difícil de controlar. Y está un tercer término que ustedes lo van a ver cada vez más en la literatura, que es el dolor nociplástico. Y el dolor nociplástico es un dolor donde no hay un daño orgánico estructural evidente, pero sí hay alteraciones a nivel de la transmisión del dolor, a nivel de sensibilización central, que hacen que el paciente tenga un dolor difuso, mal localizado, y es el típico dolor de la fibromialgia, o es el dolor del síndrome de intestino irritable. Es un dolor que es difícil de localizar para el paciente, que nosotros como clínicos no encontramos daño orgánico, pero que está allí, y lo llamamos dolor nociplástico. Entonces, si ustedes me hablan de cómo manejar el dolor en el paciente reumatológica, pues dependerá de cada paciente, porque es que una paciente reumatológica puede tener a la vez los 3 tipos de dolor, y podemos tener una paciente con artritis reumatoidea que tenga un daño estructural claro en todas sus articulaciones, que de eso dependa un dolor nociceptivo, pero que al mismo tiempo tenga compromiso vasculítico, una polineuropatía, digamos, coexistente,
y tenga un dolor neuropático, o tenga mielopatía cervical y tenga un dolor neuropático central, y a su vez tenga una comorbilidad con fibromialgia, entonces la paciente también describe un dolor nociplástico. Entonces en una misma paciente o en un mismo paciente podemos tener los 3 tipos de dolor y tendremos que apuntarle de alguna forma a los 3 tipos de dolor para tratar de ayudarlo. Este articulito que está muy bonito, que es del año pasado, que habla acerca del dolor nociplástico, si le quieren dar una miradita. Entender que es diferente al nociceptivo y al neuropático, que los mecanismos para el dolor que explican el dolor nociplástico no se han aclarado aún. Hay alteraciones en el procesamiento sensorial, hay alteraciones en el sistema nervioso central. Generalmente son pacientes que tienen un dolor mal localizado, generalizado, y que hablan de otras alteraciones que son del sistema nervioso central también. Fatiga, alteración del sueño, de la memoria, etcétera. Entonces hablemos ahora acerca de la analgesia multimodal. Tratamos siempre en dolor, siempre, sea posquirúrgico, sea en contexto de dolor crónico, sea el paciente oncológico, siempre tratamos de hacer analgesia multimodal, porque como ustedes mismos vieron, las vías de transmisión del dolor son múltiples, entonces nos toca tratar de llegar como a distintos targets, tratar de sumar esos distintos 30% de los medicamentos para lograr un beneficio global en el paciente, ¿cierto? La idea es que siempre tratemos de usar una combinación de medicamentos. Generalmente, cuando metemos opioide, que a veces es necesario utilizar un opioide, debemos tratar de hacerlo también siempre con analgesia multimodal, así sea un poco menos efectiva, digamos globalmente, para disminuir el consumo total de medicamento. Aquí un resumen de algunos de los medicamentos que usamos. Estos son medicamentos que ustedes usan todos los días: el acetaminofén y los AINES, los opioides en todas sus distintas potencias, los anticonvulsivantes, que los usamos generalmente como coadyuvantes, los antagonistas del N-metil de aspartato, que en uso clínico generalmente tenemos la ketamina, que la usamos de forma intravenosa como analgésico, pero también el magnesio, el famoso magnesio que le gusta tanto a los pacientes, sí tiene efecto analgésico, y su efecto analgésico se da por un antagonismo de N-metil de aspartato. Y tenemos también a los antidepresivos, específicamente los inhibidores no selectivos del receptor de serotonina y adrenalina, que también se les ha visto un efecto específicamente sobre la modulación del dolor. ¿Qué es importante tener en cuenta al abordar a nuestros pacientes cuyo principal motivo de consulta es dolor? Entonces está esta memotecnia, que es Alicia, es tener en cuenta, tratar de que nuestra anamnesis, nuestra descripción de la historia sea lo más completa posible, ¿sí? Tratemos de hacer lo más concreto posible la queja del paciente en cuanto a dónde está el dolor, dónde está localizado, la intensidad, sea en escala visual análoga o sea en escala de severidad. ¿Qué lo desencadena, hacia dónde se va ese dolor, y aspecto que se refiere a esa descripción fina del dolor como ardoroso, del dolor como palpitante, del dolor como quemante, ¿cierto? Que nos da a veces alguna idea sobre su origen. Ojalá siempre usáramos una escala, ¿cierto? Así sea la más básica, que es el EVA. La escala visual análoga es, digamos, criticable por muchas cosas, sobre todo porque es una escala unidimensional, pero al menos es una escala. Entonces, qué bueno que cuando estemos hablando de dolor en un paciente y estemos tratando de instaurar un manejo del dolor, empecemos partiendo de qué tanto dolor tiene, ¿cierto? Obviamente hay que reportar los paraclínicos, los medicamentos que ya ha usado y cuál ha sido su respuesta, y los antecedentes. Y esta es, digamos, la famosa escalera de la OMS del dolor, que tenemos como dolor leve tratar de usar acetaminofén y AINES, dolor moderado opioides débiles, y dolor severo opioides potentes. Y de forma transversal, durante toda esta etapa tenemos que ayudarnos de antidepresivos, gabapentinoides, relajantes musculares, etc. ¿Cuál es el problema en el dolor crónico con la escala de la OMS? Que dígame qué paciente usted le pregunta su dolor y le va a decir que es un dolor leve. El paciente siempre te dice que su dolor es severo. Doctora, mi dolor es muy fuerte. Mi dolor es 10 de 10, es su dolor, ¿cierto? Entonces, si nos fuéramos a eso, tendríamos que poner a todos los pacientes en opioides potentes, si fuéramos coherentes con la escala de la OMS.
Y obviamente el uso generalizado de opioides potentes en la población general ha tenido grandes problemas que nuestro país todavía no ha empezado a enfrentar porque el consumo de opioides en nuestro país es muy bajo, pero otros países como Estados Unidos, Canadá, Alemania ya están pasando por todo ese proceso y es el de tener una gran cantidad de la población adicta, ¿cierto? Entonces ese es el problema con la escala analgésica de la OMS. Está muy bien, pero en dolor crónico a veces no podemos ser tan literales. En cuanto a los objetivos del tratamiento, pues siempre trataremos, hombre, pues si hay una causa, corregirla, ¿cierto? Hacer un manejo analgésico que sea seguro y efectivo, optar por la rehabilitación, evitar la adicción y el consumo aberrante de analgésicos y evitar que el paciente tenga que estar viniendo una y otra vez al servicio. Pero si yo les dijera un solo objetivo que yo tengo en mi manejo como anestesióloga es que el paciente tenga más funcionalidad, ¿sí? Ese es el objetivo más importante y eso hay que hacérselo entender al paciente y eso tiene que ser continuo en nuestras entrevistas con el paciente. Tanto las intervenciones que nosotros hagamos tienen que medirse su efectividad en la medida en que le han permitido mejorar la funcionalidad a la paciente. Mi señora, ¿su dolor cómo sigue? No, sigue, te sigo con mucho dolor. ¿Cómo está? Está 7 de 10, está 8 de 10. Pero doctor, ya puedo lavar los platos completos y me los lavo continuamente y no me tengo que sentar cada vez que lavo un plato. Pero doctor, ya puedo dormir la noche entera. Pero doctor, ya puedo ir a misa y devolverme y no me molestan tanto las rodillas, no me tengo que sentar. Esas son las medidas que finalmente nos hablan de que nuestra terapia está siendo efectiva. Porque si nos obsesionamos con bajar la escala visual análoga de los pacientes, eso digamos que es como pelear con un fantasma. Difícilmente lo vamos a lograr. Pero si tomamos medidas de funcionalidad y si le hacemos ver al paciente la importancia de que lo que estamos haciendo está mejorando su funcionalidad, nos vamos a poner objetivos que sean tal vez un poco más modestos, pero más alcanzables. En las escalas funcionales, entonces hay que tratar de ir más allá del EVA. Acá les menciono que existen otras escalas de medición del dolor, digamos, un poco más multidimensionales. En artritis, específicamente en osteoartrosis de rodilla y cadera, la más usada en los estudios es el WOMAC, que es una escala, digamos, que tiene 24 ítems y tiene 3 subdominios. Se imaginarán pues que en una consulta externa de 20 o 30 minutos se hace difícil hacer seguimiento a una escala como el WOMAC, pero posiblemente la habían mencionado en algunos estudios, entonces es bueno que sepan de su existencia y es bueno que sepan también que la idea no es solo evaluar dolor como tal, sino funcionalidad y otros aspectos de la vida diaria de la paciente. ¿Por qué les traigo esta frase de dolor como quinto signo vital? Eso fue el fenómeno que hubo en Estados Unidos en los años de los 90. Se propuso que el dolor era el quinto signo vital y que si el paciente reportaba un EVA mayor de 6/10, o sea, dolor severo, había que iniciar de inmediato un medicamento opioide fuerte. Y así fue como terminamos en la epidemia de los opioides. Entonces, el dolor sí es importante, el dolor sí hay que evaluarlo, hay que escuchar la queja del paciente, hay que tratarla, pero no podemos ser literales en la aplicación de la escala OMS porque nos terminamos metiendo en problemas. También es importante hablar en el paciente de dolor crónico de otros ámbitos, porque no es solo el dolor, normalmente es el dolor y el dolor crónico tiende a afectar al paciente generalmente en su estado de ánimo, en su calidad de sueño y en su esfera sexual. Y como médicos también tenemos, digamos, la obligación de preguntar y de tratar de inferir, de ayudar sobre esos aspectos, ¿sí? Y muchas veces los coadyuvantes que usamos tratamos de que impactes en este sentido. Entonces, si un paciente tiene dolor, digamos, por una osteoartrosis y tiene, aparte de un estado de ánimo, digamos, no tan bueno, pues vamos a tender a usar un antidepresivo que tenga efecto dual. Si el paciente tiene dolor y no está durmiendo tan bien, pues posiblemente usamos un gabapentinoide por su efecto sedante, ¿cierto? Eso como básicamente. Y uno podría decir que según el tipo de dolor, pues está el tipo de medicamento que usa, pero tener en cuenta que como los pacientes generalmente no tienen un solo tipo de dolor, esos pacientes tienen varios tipos de dolor a la vez, pues por eso es que tenemos que usar las combinaciones de medicamentos. Hablemos específicamente acerca de las intervenciones de las que disponemos y las que podemos usar. Entonces, si hablamos de manejo no farmacológico en artritis inflamatorias, ¿sí? Si quieren revisar un poco más sobre el tema, esta es una revisión de las clínicas reumatológicas de Norteamérica del año pasado, entonces les puede dar como un resumen y específicamente en cada patología, ¿cierto?
Pero digamos que todas estas estrategias que les traigo acá son estrategias que son válidas y útiles y que pueden usarse en ese tipo de escenarios. Entonces, el ejercicio y la actividad física evidentemente son útiles, ojalá siempre supervisados, ¿cierto? Sobre todo en pacientes que tengan lesiones articulares importantes. La terapia cognitivo-conductual tiene evidencia en casi que todas las patologías de dolor crónico, al igual que el mindfulness, ¿sí? Entonces, si el paciente puede acceder, digamos, a un apoyo con psicología y específicamente un psicólogo que tenga entrenamiento en terapia cognitivo-conductual, pues esto siempre va a ser útil. La hidroterapia, digamos, no se ha demostrado que sea mejor que la terapia en tierra, pero es útil también. Hay pacientes que la toleran más. La acupuntura y varias intervenciones de medicinas alternativas también han mostrado utilidad e incluso los masajes tienen cosas a su favor. Entonces, yo siempre le digo a la paciente, contra el éxito no se pelea. Entonces, si hay algo que le sirve, lo puede usar, siempre y cuando no sea deleterio. En ese sentido, esta revisión, digamos, lo único que nos advierte es, como deleterio, evitar la quiropraxia. Y en esto quiero ser, digamos, enfática sin caer en ser, digamos, inapropiada. La quiropraxia es un buen recurso que está, digamos, pues cada vez se está popularizando más en nuestro medio, pero específicamente en pacientes con artritis inflamatorias, ejemplo, pacientes con artritis reumatoidea, es de mucho riesgo y se debe evitar. La quiropraxia es una forma de manejar el dolor en pacientes que en principio son sanos en la población general, pero cuando tenemos pacientes enfermos no se hace. ¿Por qué puede pasar? Puede pasar esto. Esto que le traigo acá es una imagen, un reporte de caso del año pasado de una paciente de 41 años de base tenía una artritis reumatoidea y en una quiropraxia durante la manipulación cervical le hicieron una fractura. Ahí pueden ver una fractura cervical extensa y quedó parapléjica. Entonces, para que lo tengan en cuenta, que los pacientes generalmente le preguntan a uno, doctora, ¿puedo hacer esto? Sí, sí, puedes hacer todo esto, pero tal vez esto es lo único que yo diría que se debe evitar. Manipulación quiropráctica de columna cervical en pacientes con artritis inflamatorias. Con respecto a los AINES tienen un papel más que nada en el dolor agudo, ¿sí? De dolor que sea bien agudo, esquelético, articular o posquirúrgico, ¿cierto? Evidentemente, pues no va a ser un manejo del dolor crónico, pero sí podemos usar AINES en el paciente cuando tiene una exacerbación del dolor, por 4, 5 días, 7 días como máximo, para tratar digamos, de disminuir ese pico agudo de dolor. ¿Cómo escogemos los AINES? El paciente debe tener función renal normal. Si no la tiene, si tiene una tasa de filtración glomerular inferior a 60, pues por favor no use una AINE, ¿cierto? Primero, no dañar. Si tenemos esa situación, es un paciente, digamos, sano que puede usar AINE y su riesgo gastrointestinal es bajo, entonces vamos a preferir un AINE con un inhibidor de la bomba de protones. Pero si su riesgo gastrointestinal es alto, sin tener alto riesgo cardiovascular concomitante, pues posiblemente vamos a preferir un COX-2. Los COX-2, como el celecoxib, toricoxib, que ya están en nuestro plan obligatorio de salud, son los AINES más eficaces, es decir, son los que tienen mejor efectividad en el manejo del dolor cuando se comparan con el resto de los antiinflamatorios. Pero su perfil COX-2 los hace que también sean los de mayor riesgo cardiovascular. Entonces, tener en cuenta eso al elegir el tipo de paciente al que le vamos a poner un COX-2. Nunca debe ser un paciente de riesgo cardiovascular, nunca. Un medicamento que digamos que yo uso bastante en mi práctica clínica, sobre todo con las personas de cierta edad, son los AINES tópicos. Cuando ustedes revisen las guías del Colegio Americano de Reumatología para el manejo de osteoartrosis, van a ver que los AINES tópicos tienen la misma efectividad que los AINES por vía oral, con menor número de efectos adversos. Entonces, en ese sentido, cuando el dolor sea localizado, bien localizado, pues, sobre todo dolor en manos y rodillas, este es un escenario donde los AINES tópicos pueden ser muy útiles, ¿sí? Recordar que ellos no penetran más allá de 2.5 centímetros la piel. Entonces, si el dolor es muy profundo, por ejemplo, un dolor lumbar, un dolor en cadera, pues es menos probable que sea útil, ¿cierto? Es más útil en las estructuras que están más superficiales.
Las presentaciones en gel tienen un NNT de 11, o sea, no son tan efectivas como uno quisiera, pero como les digo, en las guías se muestra que no tienen un tamaño de efecto que es similar a las presentaciones de uso oral, con menos efectos adversos, por lo menos a nivel sistémico. Entonces son una buena opción en los pacientes a los que por su función, digamos, renal o cardiovascular no deseamos usar el AINE oral. De más está decir que si el paciente está usando una gran cantidad, empieza a ser menos seguro porque ahí se aumenta el riesgo de que se pueda absorber. Con respecto a los coadyuvantes, entonces estos son como los más populares en la medicación, digamos, actual. Tenemos los gabapentinoides, que son la pregabalina y la gabapentina, los relajantes musculares como la ciclobenzaprina, la tizanidina, y todo lo que son los antidepresivos de acción dual, como la duloxetina, venlafaxina y también la desvenlafaxina estaría entre estos. Difícil yo entrar a hablar de cada uno de ellos en una charla, pues que la idea es que sea como corta, pero yo les diría que lo más importante con los coadyuvantes siempre es la titulación. Empezar con dosis bajas. ¿Qué pasa? Muchas de las dosis que nosotros vemos recomendadas en los artículos están pensadas en pacientes americanos, pacientes que pesan en promedio 100 kilos, que miden 1,80. Esa no es nuestra población. La población latinoamericana es más pequeña, de pesos afortunadamente inferiores. Entonces, si a una pacientica de 45 kilos le empezamos con pregabalina a 75 cada 8 horas, la va a rechazar. La va a rechazar porque evidentemente para ella va a constituir en una sobredosis. Entonces, cuando un paciente nos rechaza un medicamento, lo perdemos. Siempre será mejor empezar poquito, ir subiendo, que empezar de entrada con una dosis alta, el paciente rechazarlo y ahí perdemos una opción más de manejo. Entonces, mi primera recomendación, siempre titulación lenta. Y como les decía ahorita, tratar de matar 2 pájaros de un solo tiro. Entonces, evaluar esa otra carga sintomática que tiene el paciente y ver de los coadyuvantes cuál le puede ayudar al dolor y a esa otra parte sintomática que a él lo aqueja, ¿cierto? Bueno, eso con respecto a esto, ahora vamos a dedicar un ratito corto a hablar acerca de los opioides y aquí les traigo la imagen pues del yin y el yang porque esos son los opioides. Los opioides son medicamentos supremamente útiles en el manejo del dolor. No existe medicamento más efectivo para el manejo del dolor, no se ha inventado que los opioides, pero lastimosamente tienen un lado oscuro bien importante que es, digamos, el mal uso y lo debemos tener en cuenta cuando los formulemos. Debemos aprender a conocerlos para poderlos formular de forma segura. Entonces, digamos que la prescripción de opioides a largo plazo es algo que está ampliamente aceptado cuando estamos hablando de pacientes oncológicos, pero en el tema de dolor no oncológico es un tema, digamos, más gris. Y las últimas guías de manejo en todo el mundo están tendiendo como a devolverse el péndulo, como siempre pasa en medicina, ahora están tendiendo a recomendarnos que no los usemos o que no los usemos tanto. Pero habrá pacientes que los necesiten y hay que llegar a un justo medio. ¿Cuáles son los principales riesgos de la prescripción de opioides en dolor no oncológico? Bueno, el paciente se puede morir obviamente de una sobredosis, nos puede hacer una depresión respiratoria, puede haber un aumento en el riesgo de caídas, accidentes de tránsito y si es en población mayor esas caídas se pueden representar en fracturas, ¿cierto? Y el uso persistente de opioides, digamos, o el mal uso. Entonces, esto es pues como un tema amplio, pero yo les quiero dar unas recomendaciones rápidas con respecto al manejo de los opioides. Lo primero es entender que los opioides nunca son la primera línea de manejo, nunca hacia el dolor del paciente crónico, estamos hablando de un paciente crónico, hacia el dolor del paciente sea 10 sobre 10. ¿Sí? El opioide siempre debe ser una segunda línea, u otros medicamentos que ya fallaron, ¿cierto? Esa es la recomendación que les doy. 2, los opioides no se usan como monoterapia. No se usan como monoterapia, así sea lo que les sirva, así sea que no. El opioide siempre debe estar acompañado por lo menos de un acetaminofén, por lo menos de un neuromodulador y obviamente de educación, cambios en el estilo de vida, bajar de peso, etc. El opioide como monoterapia, no. ¿En qué patologías hay evidencia, digamos? No evidencia a favor, porque no hay algo realmente a favor del uso de opioides crónico en los pacientes con dolor no oncológico. No se podría decir eso porque en realidad los estudios de hecho tienden a decir que no hay beneficio. Pero usted podría usar opioides en un paciente con un lumbago crónico, con artrosis, con un dolor crónico por artritis reumatoidea, por ejemplo. Pero usted para usar un opioide siempre debe
haber objetivado una lesión orgánica, un diagnóstico claro, una lesión orgánica clara en una articulación, en la columna, etcétera. Siempre, siempre, siempre tiene que haber algo. Y sobre todo, ¿en qué pacientes no se usan opioides? ¿Para qué síndromes dolorosos no se usa opioide? Para todo lo que sean pacientes con dolor nociplástico. Entonces, por eso al principio les hablé de los tipos de dolor. Entonces, está completamente contraindicados, pues en cefaleas primarias, pero sobre todo, digamos, importante acá, está completamente contraindicado en fibromialgia. Nunca usar opioides en dolor nociplástico. Si yo pudiera dejar una sola recomendación, digamos, de esta conferencia de ustedes, es que cuando un paciente tiene un dolor exclusivamente nociplástico, no se deben usar opioides. Claro que es diferente que un paciente puede tener un dolor nociplástico y puede tener una lesión orgánica y puede beneficiarse del opioide, ¿cierto? Pero si el paciente puramente tiene un dolor nociplástico y usted no ha objetivado una lesión y usted no tiene un diagnóstico, por favor, no le inicie un opioide. Por favor, porque esto generalmente a largo plazo va a ser más problemas que beneficios para ese paciente. ¿Cómo hacer entonces una prescripción segura? Tratar siempre de hacerlo de manejo multimodal, usar opioides cuando el dolor, digamos, la intensidad lo amerite, utilizar las presentaciones de liberación inmediata, utilizar de forma no pautada. ¿Qué quiere decir esto? Cuando el dolor, digamos, no es tan intenso o cuando el paciente, lo que podemos recomendar al paciente es usarlo cuando tenga dolor, no usarlo, digamos, siempre a horarios fijos. ¿Sí? Y siempre hacer un seguimiento apropiado. La mano que prescribe un opioide es la mano que tiene que seguir a ese paciente, ¿cierto? Que saber qué pasó con él específicamente si iniciamos un opioide potente. Esta tabla se las quise traer, esto se llama el ORT o es el Opioid Risk Tool. Lo que hacemos con esta herramienta simplemente es ver qué pacientes de alto riesgo para uso de opioides, para mal uso. ¿Y por qué hacemos esto? Porque digamos es el riesgo más grande de las terapias que nosotros usamos. Entonces, para que sepan que eso existe, esto está disponible a cualquiera del público general, lo puede usar y lo puede usar en su práctica clínica. Pero entonces miren que curiosamente casi todos los puntajes son mayores en hombres que en mujeres. ¿Por qué? Porque los hombres tienen más riesgo a hacerse dependientes. Obviamente si un paciente tiene uso de alcohol, uso de drogas ilegales, características de la personalidad e impulsividad, son pacientes que van a ser más riesgosos de hacerse adictos a un opioide, ¿cierto? Y los pacientes que tengan, obviamente, comorbilidad psiquiátrica también. Y los pacientes jóvenes también. Pero entonces, si nosotros tenemos una paciente, mujer, de 70 años, por ejemplo, sin ninguna patología psiquiátrica o solamente con depresión, sin historia de abuso de sustancias, todo. Es una paciente que se puede beneficiar de un opioide débil. Hombre, pues cómo no, ¿sí? Y tiene una lesión orgánica que claramente le produce dolor, pues cómo no, ¿cierto? Es como, no es lo mismo que una mujer de 30 años con un diagnóstico de trastorno afectivo bipolar que viene por un dolor, digamos, más bien nociplástico. Entonces, escenarios distintos, manejos distintos, ¿sí? Pero no es dolor severo igual a opioide, no, esa no es la conducta. Tratemos de recordar, hay algunas moléculas que se han asociado más con adicción que otras. No sé si saben que ahorita la oxicodona está saliendo del mercado en muchas partes por las demandas que hubo al laboratorio y a los que la crearon. Entonces la hidromorfona y la oxicodona son sus moléculas que se han asociado más con mal uso por muchos motivos. Entonces yo les recomendaría que si van a usar un opioide, ojalá traten de usar un opioide débil, como la codeína, el tramadol o la hidrocodona, porque está estudiado, ¿sí? Está estudiado que tienen menor riesgo de mal uso. En general, todos los opioides atípicos también son de menor riesgo de mal uso. ¿Por qué? Porque tienen menor carga mu. La carga mu, al ser de menor, digamos, de menor fuerza, esa carga mu hace que estos pacientes hagan menos, digamos que la carga mu responde por mucha parte de lo que es el efecto euforizante y tranquilizante, ¿cierto? Que pueden producir algunos opioides, efecto placentero. Entonces, cuando el opioide no tiene una carga mu tan alta, es más difícil que el paciente, digamos, abuse de él. Entonces, contamos con el tramadol en ese sentido. Y también recordemos que contamos con el tapentadol, que entró recientemente al POS y es un opioide, digamos, también con una carga mu baja. No es decir que es seguro porque es un opioide potente, pero que, digamos, es más aceptable que iniciarle usted una oxicodona a un paciente.
porque está pasando en cada vez nos llegan más pacientes atendidos por médicos no analgesiólogos que les iniciaron opioide potente. Entonces hay que entender eso, que tratemos de que si vamos a usar uno potente porque consideramos que lo necesita, ojalá nos vayamos por un opioide que no tenga una carga tan alta, ojalá nos vayamos por un tapentadol, por una buprenorfina, por una metadona, si tenemos la capacidad de titularla. Ya digamos, acercándonos al final, les quiero hablar un poquito del intervencionismo analgésico para que ustedes sepan que existe y más o menos qué son las cosas que se hacen. ¿Qué es el intervencionismo analgésico? Es una metodología en la cual tratamos de localizar y manejar el dolor de forma directa, siempre con el auxilio de alguna imagen en tiempo real. Entonces, hacemos intervencionismo analgésico con fluoroscopia, que es como una radiografía. La podemos hacer con ecografía, que nos permite tener una visión en tiempo real, o la podemos hacer con tomografía, que en algunos casos, digamos, es necesario hacerlo así. Podemos hacer bloqueos de nervio periférico, podemos hacer bloqueos articulares, podemos hacer bloqueos axiales en dolor lumbar, bloqueos simpáticos, y hay medios de intervencionismo más avanzado, como son la radiofrecuencia, la estimulación y las bombas intratecales. Es importante entender que estos recursos existen y que son sobre todo útiles cuando el paciente tiene un dolor muy localizado. Ejemplo, una mujer joven que tenga una espondiloartropatía, sea una espondilitis anquilosante o un compromiso sacroiliaco por una artritis psoriásica, que de resto es una mujer funcional, que hace sus cosas, va a su trabajo, etcétera, que no la queremos montar en un opioide por ese dolor. Y es un dolor muy bien localizado axial, es una paciente que se puede beneficiar de un bloqueo sacroiliaco, ¿cierto? Ejemplo, ¿cierto? Para que sepan que estas cosas existen. Bueno, finalmente algunas conclusiones. Siempre evaluar al paciente completo, no es solo el dolor, entonces tener en cuenta si es un adulto mayor, qué comorbilidades tiene, qué otras alteraciones tiene, cuál es el tipo de dolor que queremos tratar y según eso utilizar el medicamento o el dispositivo que queramos usar. Evaluar siempre si hay riesgo de abuso o dependencia, sobre todo cuando tenemos pacientes que pensamos usar un opioide. Tener en cuenta también pues la disponibilidad en el medio y los costos pues y las presentaciones que hay. ¿Cuándo mandarle un dolor a un especialista en dolor? Bueno, pues obviamente siempre que un médico lo considere y le parezca que necesita el apoyo de un especialista en eso, siempre estará bien justificado, pero hay algunos dolores que más típicamente son difíciles de manejar. El dolor neuropático es muy difícil de manejar. Entonces muchas veces requiere, no es que siempre tenga que ser visto, si el paciente se controló, pues muy bien, pero el dolor neuropático es un dolor que muchas veces requiere evaluación por especialista. Un paciente que sea multiconsultante, un paciente que tenga otras comorbilidades múltiples, digamos, donde tengamos ciertas reservas con respecto a la seguridad de la intervención. Siempre remitir a cualquier paciente en el cual usted esté viendo que haya un uso inapropiado de opioides, mejor remitirlo a tiempo y no estar como perpetuando esa situación en una atención primaria. El paciente en el que haya una comorbilidad psiquiátrica importante, específicamente si está usando opioides, pues, cuando usted crea que puede ser útil el intervencionismo, cuando no haya mejorado con primera y segunda línea de tratamiento, o sea, cuando sea refractario, ¿cierto? Y por último, unos puntos para llevar a casa, siempre tratemos de usar analgesia multimodal, tratemos de usar intervenciones farmacológicas y no farmacológicas, enfatizar en funcionalidad y no en la escala visual análoga. Y por último, por favor, no usemos opioides en dolor no plástico. Primero, no hacer daño. ¿Sí? Todas las intervenciones que hacemos en dolor, todas tienen algún riesgo de daño. Todas, el intervencionismo, los AINES, los opioides, todo, ¿cierto? Incluso lo no farmacológico puede llegar a ser dañino, como vieron en la diapositiva que les traje. Entonces, es importante manejarlo, pero siempre tratando de, primero, no hacer daño y no sumergir al paciente como en una situación peor. Estas son mis redes sociales, doctora Marcela Dolor, y este es mi correo para uso profesional. Si necesitan alguno de los artículos que les mostré o si tienen alguna duda en que yo les pueda ayudar, con muchísimo gusto. Entonces, esta es la segunda parte, en tres de la que yo tenía, digamos, como problema. En esa parte vamos a hablar del dolor lumbar. El dolor lumbar inflamatorio es menos frecuente que el dolor lumbar, pero el dolor lumbar, yo pienso que a quién no le ha dado ahora dolor lumbar. O sea, a lo largo de la vida, alguien que me hace la mano y que le diga que no le ha dado,
Es una persona bendecida, porque a todo el mundo le ha dado dolor lumbar por lo menos una vez en la vida, y eso, siendo generoso. Entonces, esta charla la vamos a dividir en dos partes. Por eso digo, esto es más como un derrotero, como una guía. La voy a en dos partes. La primera parte es hablando de dolor lumbar y la otra hablando de espondiloartritis. ¿Cómo se define el dolor lumbar crónico? Es el dolor musculoesquelético persistente de la parte baja de la espalda que dura más de 3 meses. Y uno habla de su agudo cuando tiene de 6 semanas a 3 meses. Como les dije, esto es una causa frecuente, pero muy, muy frecuente de consulta. Entonces, no hay nadie que prácticamente nunca haya consultado por dolor lumbar. Tener en cuenta lo que hablábamos ahorita. Antes hablamos del dolor lumbar, del dolor articular inflamatorio. Ahora estamos hablando del dolor lumbar inflamatorio. ¿Cuál es la diferencia entre el dolor lumbar mecánico y el dolor lumbar inflamatorio? Es lo mismo, solamente que situado en la parte baja de la espalda. ¿Qué pasa? El dolor lumbar mecánico empeora con el movimiento, desaparece con el reposo y pasa todo lo contrario con su contraparte inflamatoria. El dolor lumbar inflamatorio generalmente se asocia a una enfermedad inflamatoria sistémica, casi siempre es una espondiloartritis. La espondilitis anquilosante es la forma terminal, es un espectro de las espondiloartritis. Las espondiloartritis son reflejos generalmente de afecciones autoinmunes que atacan la columna, que atacan el esqueleto. Dentro de estas, no tanto la artritis reumatoide, realmente la artritis, cuando uno le hablan que la artritis reumatoide puede involucrar la columna, sí, pero lo que más ataca la artritis reumatoide, ¿qué creen que ataca? No, en columna. Dorsal. Seguro, cervical. Seguro. Seguro. ¿Quién va por cervical? Sí, es cervical. Lo que más da es cervical. Y es más, los pacientes con artritis reumatoide mueren por la columna cervical. Los pacientes prácticamente se decapitan en seco. Porque ellos hacen anquilos. Eso es lo que mostró ahorita la doctora. Esos pacientes hacen deformidades, no son en caña de bambú, pero sí son osificantes y fragilizantes. Entonces, prácticamente, viendo televisión se decapitan. Entonces, al paciente hacen una subluxación atlantoaxoidea. Entonces, el paciente con dolor cervical que tenga artritis hay que prestarle atención. Entonces, pero en la espondiloartritis generalmente el compromiso es más de la parte baja de la espalda. Lo que hemos hablado, 80% de la población ha tenido dolor lumbar en alguna parte de la vida. 1 de cada 4 adultos ha tenido dolor lumbar y que ese dolor lumbar por lo menos le ha durado un día. Entonces, eso lo vemos constantemente. La incidencia del dolor lumbar varía casi de 6 a 15 por algunas personas, el que ha tenido alguna vez dolor lumbar. Eso es importante tenerlo. Y las enfermedades sistémicas que llevan a dolor lumbar realmente son muy infrecuentes, menos del 4%. Y si vamos a enfermedades autoinmunes, o sea, artropatías que comprometan el esqueleto axial, esa proporción baja aún más, menos de un 1%. Estas son las características clínicas entre el dolor lumbar inflamatorio y dolor lumbar mecánico. Bueno, esta es la otra parte que es importantísima, que se la lleven y que la tengan. El dolor lumbar inflamatorio es, mejor dicho, los dueños son los jóvenes. Y esa es la importancia de detectar el dolor lumbar inflamatorio. Porque esta patología le da generalmente a gente menor de 50 años. La espondilitis anquilosante, la espondiloartritis generalmente da en gente joven, entre de 20 y 30 años. Cuando a uno le aparece a alguien mayor de 50 años
con dolor lumbar, casi que uno le descarta de que sea por un espondiloartritis. A menos de que venga con eso desde tiempos inveterados. Pero si alguien mayor de 50 años le debuta uno con dolor lumbar, ya uno casi que lo saca del llavero de la espondiloartritis. Entonces, el tiempo de inicio es insidioso en el dolor lumbar. En cambio, el dolor mecánico generalmente es desencadenado por algo. La duración de los síntomas son más de 3 meses. El dolor mecánico es más agudo. Rigidez matinal, lo mismo que yo le dije de las articulaciones. La rigidez matinal en el dolor lumbar es lo mismo. No es dolor, es congelamiento, que la gente se levanta en variedad. Entonces, el dolor nocturno, esa gente que no descansa, esa gente no duerme por el dolor lumbar. No es lo mismo, a ti te duele la mano y tú medio descansas, pero con el dolor lumbar no encuentras paz. Esa es una de las causas por la cual más consulta el dolor lumbar inflamatorio. Mejora con el ejercicio, hay compromiso de la sacro ilíaca, la movilidad lumbar en el dolor lumbar inflamatorio está perdida. En cambio, el dolor lumbar mecánico generalmente es para la flexión. La expansión torácica está comprometida en el dolor lumbar inflamatorio. ¿Por qué? Porque no, estamos hablando de gente joven. No estamos hablando del epocoso, no estamos hablando del paciente de 70, 80 años, estamos hablando de gente joven. ¿Qué es lo que pasa? Porque un paciente menor de 70 años puede tener la expansibilidad torácica disminuida. Porque le duele al respirar por él. Porque sí, pues sí es porque le duele, pero ¿por qué? ¿Qué es lo que le duele? ¿Qué es lo que le duele? ¿Qué es lo que le duele? ¿Qué creen que es lo que le duele? Yo no lo digo por decir que yo soy el que sabe, sino son cuestiones que ustedes ven, que ustedes están enfrentados a cada rato y que de pronto no le prestaron la atención en el momento y que están rebobinados. El tejido de la sacro ilíaca es el mismo tejido de la unión costocontral. Es por la espacialidad nerviosa al expandir. Es por la unión costocontral. Es por la unión costocontral. La unión costocontral es ahí hay un precio también. Entonces, el mismo tejido que uno ve en la sacro ilíaca es el mismo tejido que entonces, es más, uno de los criterios que si se ponen a ver los índices de masa, todo para ver actividad en espondiloartritis, cogen estas dos articulaciones acá, la unión costocontral del segundo arco. Pero es por eso. Entonces, compromiso neurológico en la espondiloartritis, en el dolor lumbar inflamatorio, no se ve. En cambio, en el dolor mecánico, sí va a haber uno, generalmente compromiso radicular, mielopático. Esto es como lo que realmente se puede llevar, digamos, como el resumen, prácticamente todo esto lo que voy a decir. Son 5 parámetros clínicos. Con que tengan 3, ya saben que tiene un dolor lumbar inflamatorio. Si tiene dolor lumbar inflamatorio, eso es igual a remitirlo. Mejoría con el reposo. Dolor en la noche. Inicio insidioso. Que sea menor de 40 años y que no mejora con el reposo. Si tiene 3 de esas 5, ya tenemos un paciente que tiene un dolor lumbar inflamatorio. Da una sensibilidad cercana al 80% y una sensibilidad mayor del 90%. Estos son los criterios ASA, los que les dije ahorita. También están estos que nosotros utilizamos, 3 de estos 4 parámetros, la rigidez matinal, que en el otro no la mencionaba, la mejoría del dolor con el ejercicio, el despertar en la noche, que fue lo que yo les dije ahorita, del insomnio, del dolor que no permite dormir, y el dolor alternante en glúteos. Eso es muy de compromiso de sacro ilíaca. Entonces, como para que lo tengan presente. Ahora entrando un poquitico en materia,
Las espondiloartritis son un grupo heterogéneo de enfermedades que comparten características clínicas en común. Entonces, lo principal es el compromiso del esqueleto axial. Puede dar compromiso periférico, la gestecitis, que ustedes saben qué son las gestecitis. Ya me dice 2 sitios de entesis así. No entesitis, 2 sitios de entesis. Sí. De entesis. No, por eso la fascia plantar es un sitio de entesis. El talón aquiliano es un sitio, la inserción de la Aquiles, el tendón rotuliano es donde se insertan un tendón. Entonces, están acá las epitropias, la epicondilitis, está también esto acá. Entonces, está también la apófisis del E5. Entonces, está acá también sobre la cresta de la sacra ilíaca. O sea, lo que tenemos es entre sí. Entonces, dactilitis, ya saben que dactilitis es artritis más entesitis. Y generalmente compromete el dedo. Generalmente no, compromete un dedo completamente. Uveitis anterior aguda, la psoriasis, que ustedes saben que para diagnosticar psoriasis necesariamente no tiene que haber compromiso cutáneo. Enfermedad inflamatoria intestinal, que es un tema que me apasiona mucho y que estamos viendo ahora. Casi siempre todos estos pacientes que tienen espondiloartritis casi de alguna forma terminan teniendo una enfermedad inflamatoria intestinal. Y la presencia del antígeno del HLA-B27, que ese realmente para la población de nosotros, la presencia del HLA-B27 es muy, pero muy baja. No es lo mismo que se puede decir en Japón, en la India, en Europa, que lo que uno ve acá aterrizado nosotros. Y eso que estamos hablando en donde se encuentra puede ser como un 10-14%. Aquí se encuentra un punto y pico por ciento, 0.1, 0.2. Realmente la prevalencia es muy baja. Entonces, esta es la nomenclatura de ASAS para las espondiloartritis. ASAS es como la sociedad de la espondilitis. Entonces, la espondiloartritis es como el grupo común. Se divide según el compromiso axial o no axial. Y es compromiso axial o compromiso periférico. La que es axial se divide entre no radiográfica y la espondilitis anquilosante. La espondiloartritis periférica, ahí sí, cojan la que quieran, porque está la artritis reactiva, la artritis psoriática, la artropatía asociada a enfermedad inflamatoria intestinal, ahí está lo que ustedes quieran de ese lado. La prevalencia estimada para el grupo SPAC, lo que yo les decía, no llega al 2%. Y eso en países desarrollados, países que tienen, digamos, como la estadística. La espondilitis anquilosante es la enfermedad prototipo. Pero, ¿qué pasa? Ya, si ustedes se dan cuenta de lo que yo dije ahorita al principio, realmente esto le da a gente joven. Y la idea no es dejar que la gente progrese a espondilitis anquilosante. Yo tengo una charla de espondilitis anquilosante, de espondiloartritis, que la primera charla, yo se la quité a un profesor mío, la primera diapositiva es de un paciente de 25 años, el tipo está así de perfil, y cada 2-3 años le iba tomando la foto, y termina el tipo así, como con 40 y pico años, 50 años, y termina el tipo así. Entonces, yo creo que el profesor decía, adiós, gracias, esa vaina no la vemos. Y esa es la importancia de capacitar a la gente en saber detectar este tipo de cosas. Porque este tipo de enfermedad, digamos, está muy, no diría de moda, porque esto siempre ha estado, sino que se le está haciendo más hincapié ahora, es porque ataca gente en plena época productiva. Yo me formé en el militar y uno veía por lo menos infantes marina, gente de la Fuerza Aérea, gente joven. Estamos hablando de gente, el más viejo podría tener 22 años. Con una cuestión de esta, gente que de pronto no tenía digamos, como la expectativa en su momento de poder mejorar, de que le hicieran un diagnóstico temprano. Ya, a Dios gracias, ya se hace diagnóstico más temprano. Lo que me pasó con el muchacho este, que yo le decía que era mensajero, pasa, pero no pasa, digamos, como podía pasar antes, que la gente le llevaba ya en silla de ruedas o que le llevaba muy deforme, muy limitado, y eso no pasa. Entonces,
La prevalencia de la espondilodendritis está relacionada con la frecuencia de HLA-B27, lo que les dije a ustedes. En otras latitudes es mucho más alta. Acá en nuestro medio, no. Entonces, eso es lo que decía. En Europa 6.9%, pero por lo menos si nos vamos a Japón o en África es menos del 1%. Entonces, eso depende también de la población donde se busque. Realmente ya tenemos muchos datos sobre la población de nosotros y no alcanza siquiera el 2%. Ahora, también estamos hablando que las enfermedades autoinmunes son de muy baja prevalencia. Son de muy baja prevalencia. O ustedes me dicen cuántas artritis ven en una consulta normalmente. ¿Cuántos lupus ven en un día normal de consulta? Por eso, son enfermedades. Yo no puedo decir lo mismo porque uno es referencia. Eso es lo que me llega a mí todos los días. Pero en la consulta normal a uno no le llega casi. Entonces, Pero sí es mucho dolor articular. pero sí da mucho, claro, artrosis lo que uno quiera. Entonces, acá, ¿cuál es la importancia de detectar el síntoma? Detectar el síntoma y saber hacer el tamizaje, el cribado y detectar rápido la enfermedad. Esta es una enfermedad en la cual somos más afectados los hombres que las mujeres. Casi que una proporción de 3-1. Bueno, ahí esto sí es una parte. Yo soy pro mujer. Yo digo que yo pienso que el ser más fuerte sobre la tierra es la mujer. Yo pienso que la mujer es infinitamente inteligente, fuerte, todo más que el hombre. Eso sí lo defiendo y lo sostengo. Yo pienso que si uno, las patologías que uno ve que le da a las mujeres, le diera a los hombres, yo pienso que habría gente que se hubiera matado, suicidado. Le van a colocar una inyección. Exactamente. No, pero es cierto. Dios sabe cómo pone las cargas. Dios sabe cómo pone las cargas. Exactamente. Una pregunta. Exactamente. Exactamente. No, la humanidad se hubiera acabado. Dolor crónico aquí en uniones condroexternales, en jovencitas, pues en mujeres jóvenes, pero de años, pues. ¿No? Pero es que la costocondritis y el síndrome de Tietze, eso no es patológico tampoco digamos, hace parte como del tamizaje, hace parte como del tamizaje, pero no es, digamos, como me llega con costocondritis y voy a pensar que tiene una espóndilo. No, eso sí sería como muy rebuscado. Más bien, exacto, hay que buscarle como otras cosas. Pero de entrada hace parte del tamizaje, sí. Varias cosas. Bueno, esto lo que puse ahí que remarqué es importante, porque ante el desconocimiento y lo que yo les decía ahorita, cuando uno no sospecha las cosas, uno no puede hacer diagnóstico. Entonces, el diagnóstico es que hasta hace poco se demoraba de 8 a 10 años. Cuando a alguien se le remordía la conciencia y decía, vamos a mandárselo a un reumatólogo para decir si se va a tomar. ¿Entiendes? Entonces, hasta hace... ¿Qué pasa? Y eso no va a mejorar ni aquí ni en ninguna parte del mundo. Aquí en Colombia somos más o menos 175 reumatólogos. Somos como 175. Nosotros somos de América. Bueno, yo diría que esta parte del hemisferio, el país que tiene menos reumatólogos por 100.000 habitantes. Entonces, eso no va a mejorar tampoco todavía. Entonces, por eso es la importancia de todo esto, de que conozcan, de que sepan, de que tengan presente la patología. Entonces son como la primera barrera de defensa y son los que, digamos, como tienen muchas vainas. Entonces, el hecho de que detecten estas cuestiones nos ayuda mucho. Entonces, ese es el motivo de toda esta preparación. Exactamente. Ha pasado. Entonces, la tasa de progresión de la etapa no radiográfica, o sea, cuando hablo de radiográfica no estoy hablando de la resonancia, estoy hablando cuando ya se ve en una placa normal, generalmente de 2 años, más o menos. Entonces, pero cuando ya llega a una etapa radiográfica es porque ya no hay nada que hacer, ya lo que fue, ya el daño está establecido.
ya uno está combatiendo ya la progresión de la enfermedad, pero ya el daño está establecido. Estas son las manifestaciones clínicas, los paraclínicos y las imágenes que nosotros utilizamos en espondiloartritis. Esto es para que vean que realmente, a pesar de que compromete el esqueleto axial, también compromete muchas otras partes del cuerpo, la uveitis, artritis periférica, compromiso cutáneo, la parte de la HLA-27, dactilitis, específica. La primera acá es la sacroilitis, que sí se ve, haga un acto de fe. Ahí se ve, pero no, sí se ve bastante, sí se ve bien la esclerosis y la sacroiliaca, está bien blanca. Y la preguntado, Sí. si uno pensara en una sacroilitis, ¿qué placa manda? ¿Y qué se vería en la placa? Déjame ver un lugar. ¿Ustedes saben cuál es la predicción de Fergus para sacroiliaca? No hemos oído hablar de eso. La predicción de Ferguson es una predicción AP de sacroiliaca en que el rayo entra 30 grados por encima. Entonces, se debería ver esta parte de acá, por eso que digo que aquí haciendo un acto de fe, se ve todo el manchón blanco acá, que es la esclerosis de la sacroiliaca. El AP no se ve. El AP no Tiene ve. que pedir con aunque ya casi toda la Eso no puede notar con proyección. sí, de 30 grados, sí. Pero cuando uno piensa sacroiliaca, uno dice, no, sospecha de sacroilitis o entonces la tiene. Generalmente la toma con Fergus por el mercado de blanco. Sí, no, ahí se ve. No, ahí se ve el blanco. Ese lo voy a estar en la clase. Entonces, pero cuando ya está eso así, ya es un caso que ahí no hay nada que hacer. Y lo mismo que hablamos ahorita con la psoriásica. En las manifestaciones periféricas, la lentitis, la activitis, uveitis, o sea, las manifestaciones extraxiales, a veces pueden no estar presentes, o a veces pueden ser también el primer síntoma. Ejemplo, paciente con ojo rojo, doloroso, llega lo envía al oftalmólogo y dice no, que tiene una uveitis anterior. Entonces, él dice que no es granulomatosa, que le descartó todas las infecciones habidas y por haber, entonces que quiere el concepto de nosotros. El paciente en ningún momento ha dicho ni ha comentado nada de dolor lumbar. Es más, el paciente a veces no sabe por qué lo envía. Entonces, cuando uno indaga, uno le dice, bueno, este es mi primer episodio. No, mi mamá tiene psoriasis, no, mi mamá tiene una enfermedad de Crohn. Entonces, listo. Le pides tú el HLA-27, sale positivo. Ahí sería una uveitis asociada a HLA-27. Pero ese paciente muy probablemente después desarrolla enfermedad axial. Entonces, debuta con esta cuestión, pero muy probablemente, si no se trata, si no hay, o como pasa con las colitis ulcerativas. Las colitis ulcerativas, en un mediano plazo, sin tratamiento, y lo peor aún, que a veces con tratamiento, evolucionan a compromiso axial. Entonces, ¿qué pasa? Si están presentes, aumentan la probabilidad de que vaya a haber compromiso axial. En cambio, en la periférica, digamos, es cuando hay compromiso apendicular, o sea, compromiso articular periférico. Y aquí viene otra cosa. En ASAS se dieron como dos bloques. ¿Cómo dividir? ¿Cómo sospechar? O cómo concluir, intuir que un paciente tiene una espondiloartritis axial o una espondiloartritis periférica. Entonces, cuando hablan de espondiloartritis axial, el criterio de entrada es el dolor lumbar inflamatorio. El segundo criterio es la sacroileitis y de ahí empieza a contar que tenga HLA-27, que tenga
algunas de las presentaciones extranciales. Pero en cambio, cuando el compromiso es periférico, entra a contar primero si fue uveitis, si fue dactilitis, si fue entericitis, y ahí empieza a contar una o dos más. Que tenga psoriasis, que tenga enfermedad inflamatoria intestinal, que tenga uveitis, que tenga todo eso, que tenga HLA-27. Entonces, el abordaje realmente es la misma patología, pero es diferente. A esto era lo que me refería ahorita. El primer bloque para acá es lo que estábamos hablando de compromiso axial. El segundo bloque para allá es el compromiso periférico. Estos son los criterios diagnósticos y lo que yo le dije ahorita. Una cosa son criterios clasificatorios y otra cosa son criterios diagnósticos. Cuando hablamos de criterios clasificatorios, es lo que se utilizan en los estudios para homogeneizar una población en un estudio. Pero cuando hablamos de criterios diagnósticos, estamos hablando de la suma de todo, los paraclínicos, la clínica y todo eso, que son una suma que nos va a aumentar la probabilidad de que el paciente sí tenga el diagnóstico. En este caso, uno va sumando desde las manifestaciones clínicas, ojalá que tuviera el HLA-27, pero ya sabemos que el HLA-27 ni quita ni pone, por lo menos en nuestro medio, reactantes de fase aguda. Y aquí con los reactantes de fase aguda, que yo se los dije en la charla anterior, el hecho de que no estén presentes, o que estén negativos, o que no estén muy altos, no excluye la enfermedad. Tan crítico es que solamente el 60% de los pacientes con espondiloartritis elevan reactantes. Los rayos X, que ya ustedes se dieron cuenta que realmente, salvo que esté muy avanzado, uno se da cuenta. Y la resonancia es con lo que uno hace como el diagnóstico. Entonces, no hay que tener el diagnóstico disponible. O sea, todo es una suma como de todo para llegar al diagnóstico. Y siempre hay que correlacionar la historia clínica del paciente. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer cuando nos hemos abordado con un paciente con dolor lumbar inflamatorio? Ver tiempo, ver si el dolor lumbar sí sea inflamatorio. Si ese paciente tiene dolor lumbar inflamatorio, tiene un HLA-27 positivo, y ni Dios lo quiere, ya tiene la sacroiliitis por imagen, ese paciente tiene que ser derivado a nosotros ya. Ese es un paciente que tiene que ser visto por nosotros ya. Las radiografías no son adecuadas para el diagnóstico temprano por lo que hemos hablado ahorita. Se utilizan prácticamente para ver los cambios a largo plazo o cuando ya la enfermedad está establecida. En lo que se utiliza la resonancia, pero vuelvo y le digo, la resonancia en nuestro medio, eso sirve en Europa, eso sirve donde se puede, digamos, como abusar de ese medio, pero la resonancia en nuestro caso debe tener muy buen ojo clínico para solicitar una resonancia, porque ese sí nos ayuda a detectar la inflamación aguda. Tener en cuenta que la meta es establecer el diagnóstico lo más temprano posible. El retraso en el diagnóstico es pérdida funcional, es así de simple. Lo que le dije ahorita de los reactantes de fase aguda, puede que estén elevados, pero acuérdense, un 60% lo eleva, o sea que queda casi la mitad que no lo eleva. Y las espondiloartritis están asociadas con otras enfermedades autoinmunes. Pero el hecho que no lo tengan en el momento no significa que no vayan a estar. Entonces siempre hay que estar como vigilante con todo. Esa es la segunda parte. ¿Dudas? ¿Inquietudes? Entonces, y aquí viene como la parte de los tips, la parte de lo de ustedes hacia nosotros. Cuando ustedes vean un paciente que sospechan que puede tener una enfermedad autoinmune, que tiene dolor articular inflamatorio, dolor lumbar, lo que sea. Por eso les pregunto ahorita, ¿qué tan frecuente es que ustedes vean una artritis, un lupus, una vasculitis, una cuestión, un Sjögren, una cuestión de en la consulta cotidiana? Realmente es muy poco, exactamente. Asimismo, pasa con la cuestión, con la atención en traumatología.
somos muy pocos. O sea, realmente, ahorita en la asociación estamos como 175. Ya sacando como haciendo como el recambio, los que se van pensionando, los que van saliendo, todo eso. Estamos más como 170 y pico, no llegamos a 200. Para una población de más de 50 millones de habitantes. Entonces, realmente, nunca va a haber una oportunidad que satisfaga toda la demanda. Entonces, la principal causa de síntomas articulares es mecánica. Eso deben tener en cuenta. Por lo tanto, antes de pensar en un reumatólogo, tiene que pensar en un fisiatra, en terapia física, ortopedia, lo que sea, antes de pensar en reumatólogo, teniendo en cuenta si la molestia es mecánica. Un profesor mío, él decía que él le gustaba reumatología porque nosotros éramos los detectives de la medicina. Cuando la gente no sabe qué es lo que tiene, vamos a mandárselo al reumatólogo. Bien. Independiente de lo que tenga. Si le dolía la nariz y el otorrino dijo que no. Entonces, a mí una vez me mandaron un paciente porque le ardía la nariz por dentro. ¿Y a ti quién te dijo? No, a mí me dijo el otorrino. El otorrino te dijo. Y dije, muéstrame la nota. Y si era por eso, porque le ardía la nariz por dentro. El tipo terminó con una cuestión que se llama síndrome linfocitoide glandular, que eso es una vaina que le da a los que tienen SIDA, que es como el Jogger de los que tienen SIDA. Pero yo decía, ¿cómo mandan una vaina así? Pero es así, casi siempre nos llega lo que no sabe, vamos a mandárselo al reumatólogo. Entonces, y así no es. Tiene que ser siempre dirigido. A mí cuando me llega alguien, y eso sí lo hago yo, y no es ni siquiera de mala clase, no es de mala gente. Pero yo le digo, ¿por qué vienes? Cuando me dicen no sé, vuelve cuando sepas. Lo devuelvo. Yo le dije, yo no puedo ponerme a perder el tiempo a mirar qué es lo que tú crees que tiene y nada de eso. No. Lo que pasa es que los pacientes. No, pero eso te lo digo. ¿Sabes dónde me ha pasado eso? Ni siquiera ha pasado acá. Te estoy diciendo que me ha pasado en Sura, con los pacientes de Coxano, que casi todos vienen con historia. Bien. Generalmente cuando yo voy a ver el paciente, ya un médico general ha revisado la historia. Y a mí me dice, no, profe, no sé por qué viene. Entonces yo le digo, ¿y tú sabes por qué te enviaron? No sé, a mí me dijeron que tenía que venir. Yo le dije, yo no me pongo a averiguar y yo le dije, pues no te puedo ver. Cuando sepas, vuelves. Entonces, sí. Entonces, esa es una cuestión, o sea, y eso es como todo. Tú mandas un cardiólogo, tú mandas por una causa específica, no a ver qué es lo que encuentra. La hipertensión dice, yo no soy hipertenso. Y tiene una vista en el cuerpo. Lleva ahí esa Pero ahí a veces yo no le echo ni la culpa al paciente, porque es quien lo remite, porque no sabe, no dice ni por qué lo remite. Ni siquiera me explica, dice. Sí. Entonces, los tiempos a tener. Cuando la consulta es prioritaria, tiene que ser máximo 2 meses. Ahora, si la consulta no es prioritaria, no pensamos que sea una cuestión autoinmune, realmente da más chance. Da de 2 a 16 semanas. Eso es como para que lo tengan, digamos, presente. Siempre la patología autoinmune, como tiene más potencial de discapacidad, hay que correr. Ya aquí es lo que hemos hablado, los pacientes con dolor articular, sospecha de artritis, todo eso hay que quitarlo rápidamente. Y aquí hay una cuestión que sí quiero que les quede, que es una herramienta que publicó el EULAR, que es la Liga Europea contra el Reumatismo, que es al dolor articular sospechoso de artritis. Entonces, y realmente es una cuestión muy clínica, es una cuestión que pueden hacer eso no le quita más de
Yo creo que 20, 30 segundos a lo mucho. Entonces, esta es la definición de dolor articular que progresa, que puede progresar a artritis. Entonces, que los síntomas articulares sean de reciente inicio, menos de un año. Que estén localizados en la articulación metacarpofalángea. Que la rigidez matinal sea mayor o igual a 1 hora. Que los síntomas se den con mayor severidad en la mañana. Que tenga un antecedente en primer grado, comer, de un familiar en primer grado. Al examen físico, que tenga problemas en la presión para empuñar la mano y que tenga un squeeze test positivo. El squeeze test positivo es que le agarre acá el metacarpo y se lo oprime. Eso sin hacer fuerza. Exactamente. El que tenga un squeeze test positivo. Si tiene un squeeze test positivo, significa que hay sinovitis. Sinovitis en la metacarpofalángea. Entonces, con que tenga estrés, con que tenga presión, todas esas, ya sabemos. El signo de la tecla que se... Lo que pasa es que el signo tanto como el signo de la tecla, no. Cuando a mí me enseñaron que era sinovitis, eso no lo aprendí yo ni siquiera como internista. El profesor mío que me dijo, Rogelio, te tocas la punta de la nariz. Así se siente una sinovitis. Tocándose uno la punta de la nariz. Esa es la consistencia. La tecla es más como para cuestiones articulares en rodilla y cosas así. Digamos, ya obviamente ya cuando son efusiones grandes, que hay un derrame articular grande y todo eso, es mucho más fácil. Es mucho más fácil. Pero eso uno no lo ve así. Eso uno no lo ve así. Digamos, cuando uno lo ve así, está de bola a bola. Eso sí no tiene. Estamos hablando del paciente que ya con dolor articular y que nosotros queremos establecer si ese dolor articular puede controlar a la vida. Paciente con dolor lumbar fue lo que hablamos ahorita. No voy a detener. Es básicamente lo que hablamos ahorita. Menor de 40 años, inicio insidioso, mejoría con el ejercicio, no mejora con el reposo y el dolor nocturno. Estos son los síntomas y signos por los cuales se deben encender las alarmas y nos deben remitir prontamente. Entonces, en cuanto a síntomas, el fenómeno de Raynaud, lo que se llama artritis, fotosensibilidad, la debilidad muscular, el ojo rojo doloroso, la dactilitis, fiebre, erupción cutánea de artritis, síntomas secos no asociados a medicamentos. En cuanto a síntomas, los signos, el fenómeno de Raynaud, alopecia, todo. Y ya otras cosas como la anemia, la linfopenia, el trombocitopenia, el parcial de orina que muestra alteraciones, un sedimento activo, hematuria, piuria, obviamente aislándose del contexto infeccioso. Un factor reumatoide positivo que cae en superpeso, una glomerulonefritis progresiva que no se sepa de dónde viene, que lleve deterioro de la función renal y unos reactantes de fase aguda elevados, obvio, teniendo el contexto. Entonces, esto fue lo que tocamos en principio, los síntomas y los signos y los datos laboratorios no deben estar aislados. O sea, si yo pienso que el paciente va a tener una artritis, o me pido la BCG, la PCR, le pido las cosas. Le pido como, debo ser coherente con lo que estoy pensando. Siempre deben descartarse las etiologías más frecuentes, como es el caso de la enfermedad infecciosa. Hombre, si aquí suenan cascos, uno no va a pensar que está pasando una cebra, que es un rinoceronte, hombre, eso es un burro, un caballo, es una mula. Eso es lo que uno ve acá. ¿Entiendes? Entonces, uno siempre tiene que pensar primero en lo frecuente, en lo que uno ve, y ya después que pasa lo frecuente, ahí sí uno se va a buscar cosas raras. Todo paciente que curse con alguna de estas cuestiones que hemos hablado, ahí sí hay que descartarle también causa hormonal por lo que hemos hablado anteriormente. Hay que descartar sobre todo tirotoxicosis, déficit de vitamina D, todo.
Ojalá, el mejor escenario es que el paciente pase primero por medicina interna antes de que llegue a nosotros. No, porque allá en Sana y en Sanita, sí, ya es hecho. Excepto que haya uno ya diagnosticado, pues muy Sí. claro que venía siendo manejado por reumatología, pues de pronto es como, pero nosotros no tenemos. Bueno, y estos son los escenarios en los cuales se deben enviar esos pacientes a que sean evaluados por nosotros. El dolor articular, que sea inflamatorio y que sea para descartar una artritis reumatoide. Dolor lumbar inflamatorio. La sospecha de lupus. O sea, el paciente que tenga 2 o más de la siguiente, artritis, fotosensibilidad. ¿Qué es la fotosensibilidad? ¿Quién se manda? ¿Quién me dice qué es la fotosensibilidad? Se ponen rojos, además con el sol. A la luz, pero ¿cómo evalúan eso? Se ponen rojos, cerebros, sobre todo a nivel más. Y si tiene una rosácea, También puede ser, pero tiene una rosácea que es la rosácea es permanente, en cambio la fotosensibilidad es solamente cuando sale el sol. En cambio la rosácea es otra. ¿cómo diferencia un eritema malar de una rosácea? En la rosácea normalmente los punticos están el día y la noche seguidos y tal vez es en la exposición al sol o a la luz y mejora cuando están a la sombra, cuando usan bloqueadores y puede haber edema. Puede haber un poquito Clínicamente, si te llega así, si te llega el paciente, te llega con todo esto morado así. pues, ¿Tú cómo dices? Eso es una rosácea, es un eritema malar. me parecido. No, se los digo porque puede pasar. Sí. Puede pasar y sobre todo, ponle tú que sea una muchacha de 20, 19 años que te llega, que tenga acné, que tenga te llega tipo en eso. ¿Tú cómo diferencias el eritema malar de que sea otra cuestión? Una clave es ver que el eritema malar respeta los surcos. O sea, la rosácea, toda esa cuestión, involucra la Entonces, eso es como para que lo tengan presente. Realmente a veces es muy difícil, pero una de las cuestiones claves ahí es que respeta los surcos. Entonces, siempre, y la fotosensibilidad, sí es la que se relaciona a la luz, pero ¿qué luz? A la luz solar. Pero bueno, también a este fenómeno solar. La fotosensibilidad es a cualquier luz. Es a cualquier luz, no solamente al sol, es a cualquier luz. Entonces, paciente que tenga fotosensibilidad, dolor articular, hay que pedirle las cosas, hay que enviarlo. Que si tiene dolor articular, si tiene un cerebral, hay que enviarlo. Paciente con sospecha de Sjögren, boca, ojo seco, que además tenga dolor articular. Y si ya tiene unos anos positivos, ya prácticamente casi que está hecho el diagnóstico. Ahora, puede pasar también paciente que hace parotidomegalia a repetición. Ese también hay que buscar. Por eso no síntomas B. ¿Mm? Síntomas B. Síntomas B. ¿Quién me dice que son los síntomas B? ¿Qué creen que son los síntomas B? Son los síntomas constitucionales. Pérdida de peso, fiebre, astenia, digamos. O sea, como si fuera cáncer. No es fácil. Bueno, ya la parte de la sospecha de miopatía inflamatoria, o sea, dolor muscular, manchas en la piel, caída de cabello, Raynaud, de nuevo los síntomas B. Esclerodermia, engrosamiento de la piel, fenómeno de Raynaud, esclerodermia, reflujo gastroesofágico. Todas estas cuestiones siempre, cuando vean como más de un síntoma o un signo de esto, siempre deben tratar de remitirlo. Sospecho de síndrome vasculítico, el paciente que hace una glomerulofititis rápidamente progresiva, que hace hematuria, el paciente que hace dolor muscular, o por lo menos lo que pasa con la polimialgia reumática. La polimialgia reumática, el signo cardinal es el dolor muscular, y por eso se llama polimialgia, pero la polimialgia es una vasculitis. Entonces, hace parte de los síndromes vasculíticos. El síndrome trombótico autoinmune, el HELP,
hay que buscarle síndrome antifosfolípido, que hagan trombocitopenia, que estén perdiendo, que hagan pérdidas fetales recurrentes. Y ahora sí, ya después de todo eso, ¿quiénes no, en la medida de lo posible, no tienen que ir? Porque no tiene tampoco utilidad, sabiendo que el recurso es escaso, ocuparlo en lo que no es. Entonces, dolor articular mecánico, fisiatra, ortopedia. Pacientes con síntomas inespecíficos que no tengan una impresión de enfermedad autoinmune. Como yo le dije, no fue el caso del muchacho este, pero sí que no, porque hay una diapositiva, que esa no la alcancé a poner acá. Ustedes han oído del síndrome de Achenbach. No han oído eso. Eso le da más que todo a los ancianos. Se les pone el dedo morado. Morado. Les duele, pero acá es blanco. Y eso se llama trombosis recurrente. Eso no es autoinmune ni nada. Eso ya, eso aparece y desaparece. Eso es una cuestión que uno ve mucho en primer nivel. Y ellos dicen, se me puso el morado. Exactamente. Exactamente. Eso se llama síndrome de Achenbach. Pero yo me acuerdo una vez, estando yo en Sanita, el familiarista me dijo, mira, no, eso es un Raynaud, se le va a caer el dedo. No, eso no es Raynaud. Eso no es Raynaud, hermano, y pon la firma que eso no es Raynaud. Eso fue un martes, dile que venga el jueves y vas a ver que él no está así. Y llegó el jueves y el jueves estaba como si nada. Se llama síndrome de Achenbach. Eso es trombosis recurrente, pero ya es una cuestión estructural y es una cuestión que le da a los ancianos. Eso, hay que darle aspirina y cosas así, pero eso no es, y tampoco eso se le va a trombosar y tampoco eso no le va a pasar nada. Es una cuestión supremamente benigna, me está asociando. Pero entonces esa cuestión puede llegarle a uno, no, que eso es un reino, no, que eso no se cae. Y eso realmente no tiene patología, se puede. Entonces, siempre tratar de optimizar el recurso. Hombre, si yo sospecho que este paciente va a tener una patología inmune, el problema no es ese. El tiempo ya. El otro grupo son los pacientes que tienen artrosis como síntoma. Y eso fue toda la presentación. Espero que haya sido claro y que haya por lo menos